Antes de comenzar, si os apetece, me haría mucha ilusión que escribierais en los comentarios desde dónde escucháis estos relatos y a qué hora del día o de la noche os sumergís en ellos. Es curioso pensar que aunque estemos lejos, todos compartimos el mismo escalofrío. No abras la boca. Hay algo en las casas de empeños que huele a culpa. Quizás por eso aquel sitio, Almoneda del Este, parecía tan cargado. Tenía ese tufo rancio de cosas que nadie quiere, pero tampoco se atreve a tirar. Joyas que fueron de madres muertas, herramientas con sangre seca en las juntas, televisores que vieron demasiadas cosas. Guille lo eligió por eso. El viejo cierra a las 8. Vive solo. Nadie va nunca. Entra, vacías la vitrina y sal, dijo con su voz de serpiente. Rubén dudó. Él era el conductor. Nada más. Pero el dinero escaseaba, y los sí, claro, del alquiler no pagan las deudas. Era martes. Llovía, porque por supuesto que llueve cuando todo va a salir mal. Rubén esperó en la furgoneta, motor encendido, faros apagados. Guille y el Pulga entraron por la puerta trasera, como si robaran una frutería y no un pedazo del infierno. 12 minutos. Ese era el trato. Pero a los 6, algo empezó a ir mal. Primero, la radio murió. No sonó estática, no hizo clic, solo se fue. Luego, las luces del cuadro comenzaron a parpadear, y entonces escuchó algo en el auricular. Una respiración. No era Guille, no era Pulga, era lenta, profunda, como si algo grande estuviera oliendo el micrófono. Rubén llamó. Una vez, 2, nada. Pasaron 15 minutos, 20, y entonces apareció Pulga, solo, corriendo, y con algo en las manos. Rubén no pudo ni gritar, porque Pulga no tenía boca. No vendada, no rota, desaparecida. Donde debía haber labios, dientes, piel. Solo había piel lisa, tensa, sin interrupciones, como si alguien la hubiese sellado con una plancha caliente. Pulga subió al coche como pudo, gimiendo con la garganta, con los ojos abiertos como platos. Las manos temblaban. En una de ellas sostenía un estuche de terciopelo negro. Lo tiró al suelo de la furgoneta mientras señalaba hacia atrás. ¿Y Guille?, gritó Rubén, pero Pulga solo se encogió. Se orinó encima. Rubén pisó el acelerador. Esa noche, Pulga fue internado. Rubén no habló con nadie, y al día siguiente, Guille apareció, pero no en casa, en la misma casa de empeños, de pie, inmóvil, con los ojos abiertos y sin boca. Rubén se aferró al volante como si fuera un talismán. Durante 3 días no salió de su piso, no contestó llamadas, no abrió la caja de terciopelo, pero la escuchaba, no con los oídos, con el estómago, una voz antigua, dulce como la miel podrida, una canción sin idioma, y cada noche soñaba con bocas, bocas que lloraban, bocas que gritaban, bocas que pedían ayuda desde el suelo de aquella casa de empeños. Al 4.º día no aguantó más, la abrió. Era una joya, un colgante, pequeño como de niña, de oro rojo. Tenía una boca en miniatura en el centro, una boca humana, perfecta, de labios pálidos y dientes diminutos. Cerrada. Y entonces se abrió. Rubén la dejó caer al suelo. Pero el colgante no hizo ruido. La boca hablaba, pero no emitía palabras, solo nombres, nombres de gente muerta. Y uno que aún no lo estaba. El suyo. El día siguiente encontró a Rubén buscando a contrarreloj al viejo de la tienda. Descubrió que se llamaba Arturo Herrera, 73 años. Había heredado el local de su padre, que lo heredó del suyo, y llevaba años negándose a vender una joya muy concreta, una que nadie recordaba haber visto en vitrina. Lo encontró en una residencia de ancianos, tembloroso, con un crucifijo roto en el pecho.
¿La abriste?, le preguntó el viejo antes de que pudiera hablar. Rubén asintió. El viejo suspiró. Se orinó encima. Cada vez que se abre, alguien más se queda sin boca. Y no muere. No del todo. Solo quedan atrapados. ¿Qué coño es esa cosa? Un relicario. Pero no de fe, de hambre. Cada boca que se lleva se queda dentro. Se alimenta del recuerdo del grito. Rubén se echó hacia atrás. ¿Cómo la cierro? No puedes. Tiene que haber una forma. El viejo lo miró, y en sus ojos ya no había mundo. Tienes que dársela a otro. Rubén condujo hasta la autopista. Pensó en tirarla por un puente. Pensó en enterrarla. Pero la boca del colgante ya estaba abierta, y sus labios se movían sin parar, cada vez más rápido. Rubén empezó a notar picor en la cara. Los labios se le dormían. Se miró en el retrovisor. La comisura derecha sangraba. La piel se estaba retirando, como si alguien la estuviera desenroscando desde dentro. Entonces lo supo. Era el siguiente. La última opción que tuvo fue dejarla en el asiento trasero de un taxi, con una nota. Si lo abres, estás perdido. Si lo miras, estás marcado. Si lo escuchas, corres. Pero si la llevas contigo, entonces puedes sobrevivir. El taxista fue visto días después con una bufanda que no se quitaba ni en julio. Nunca volvió a sonreír. Y una noche, alguien grabó un vídeo viral. En el metro, una chica con auriculares reía sola, hasta que dejó de hacerlo. Su boca se selló en segundos. El colgante fue hallado en su bolsillo. La policía no supo cómo identificarlo. Se lo llevaron a evidencias, donde ahora duerme, hasta que alguien más lo abra. Y entonces, la boca volverá a hablar. Ella sonreía. La lluvia caía con una furia inhumana cuando él la vio. Fue por accidente, o al menos eso creyó. Caminaba sola por el arcén de una carretera secundaria que serpenteaba por el campo. Las botas empapadas, el abrigo abierto, el pelo chorreando. A medianoche, a kilómetros de cualquier pueblo. Como si no le importara morir de frío o de algo peor. Él bajó la ventanilla de su vieja furgoneta blanca. El motor temblaba con ese sonido que parecía una tos. ¿Te llevo? Ella levantó la vista. Tenía el rostro blanco como cera. Pálido, sí, pero hermoso. Y sobre todo, tranquilo. Demasiado tranquilo. Sí, dijo. Y subió. No habló en todo el trayecto. Ni una pregunta. Ni un intento de conversación. Solo ese silencio seco y una mirada fija, como si viajara sola. Él la observó de reojo. Pensó en decirle algo, tantearla, medir su reacción. Pero no lo hizo. No esa vez. Conducía despacio, disfrutando del momento, del peso del control. Esa era la clave, tener el control. Había tardado meses en encontrar la ubicación perfecta. Una casa vieja, apartada, sin vecinos ni registros. Una reliquia de campo que nadie quería y nadie reclamaba. Él la había reparado lo justo. Una cerradura, una puerta reforzada, un sótano bien acondicionado. Esa noche todo parecía alineado. Y sin embargo, algo no encajaba. Cuando llegaron, ella bajó sin esperar instrucciones. Caminó hasta la puerta como si conociera el lugar. ¿Has estado aquí antes?, preguntó él. Ella lo miró y sonrió. No fue una sonrisa nerviosa ni de cortesía. Era abierta, serena, profunda, como si le alegrara verlo. No exactamente, dijo. Él se quedó quieto un segundo, antes de abrir la puerta y guiarla al interior. El sótano olía a humedad vieja, a tierra. Tenía las paredes desnudas y una sola bombilla colgando del techo, que parpadeaba con un ritmo propio. La silla estaba lista, las correas tensas. Ella se sentó sin decir nada, como quien se acomoda a esperar una visita. Él frunció el ceño. «No te vas a resistir. ¿Quieres que lo haga?» «No, solo eres rara». Ella soltó una risita suave. «Eso me lo han dicho muchas veces».
Él comenzó a atarle las muñecas. Las sentía finas, frías, pero no tensas. No temblaban. Era como atar a una estatua. ¿Tienes miedo? No. ¿Y sabes por qué estás aquí? Ella lo miró. Sonrió otra vez. Sí. Él se detuvo. ¿Ah, sí? Claro, porque lo necesitabas. Él parpadeó. ¿Cómo dices? Yo no estaba ahí por accidente. Subió las escaleras sin mirar atrás. Cerró la puerta del sótano con doble llave. Se quedó un momento en la cocina, apoyado en la encimera, sintiendo el sudor frío en la espalda. No juegues con tu cabeza, pensó. Está intentando confundirte. Pero había algo en esa voz, en esa sonrisa, algo que se le pegaba al pensamiento como una mancha de grasa. Volvió abajo. Ella tarareaba. Una melodía sin letra. Baja, casi un zumbido. En bucle. «Cállate», dijo él, más fuerte de lo necesario. Ella se detuvo, lo miró. «¿Sabes cómo empezó esto?» «¿El qué?» «Esta casa». Él frunció el ceño. «¿Qué sabes tú de esta casa?» «Lo suficiente. Aquí murió gente. Pero no como tú imaginas. No por cuchillos ni gritos. Aquí morían por dentro. Se vaciaban». Él retrocedió un paso, por instinto. «¿Quién eres? Ya no importa eso. ¿Te estás burlando?» «Number. Entonces...» Ella bajó la voz. «Estoy despertando». La bombilla parpadeó. Un chasquido. Un breve apagón. Y cuando volvió la luz, las correas estaban sueltas. Ella seguía sentada, pero ya no estaba atada. Él tragó saliva. «¿Cómo...?» Ella se encogió de hombros. «¿De verdad crees que eras el cazador?» Y se puso de pie, sin correr, sin gritar. Solo se levantó. Él sacó la navaja. Instinto puro. «Ni un paso». Ella alzó una mano. «No hace falta. Ya está hecho». Y entonces la bombilla estalló. Oscuridad total. El pánico le subió por el pecho como fuego. Movió el cuchillo a ciegas. Retrocedió. Tropezó con algo. Escuchó la voz. Justo detrás de él. ¿Sabes qué pasa cuando alguien muere aquí con la boca abierta? Silencio. Y luego una risa. Lejana, multiplicada. Como si viniera de todas partes. Cuando volvió la luz, parpadeante, enferma, ella ya no estaba. Pero no era eso lo que lo hizo gritar. Era el espejo del rincón. Un espejo antiguo, rajado, donde su reflejo sonreía, aunque él no lo hiciera. Corrió, subió las escaleras, cerró la puerta con pestillo, con llave, con lo que tuvo a mano. La casa crujía. Las paredes parecían respirar. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales. Él se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta. Intentó calmarse, y entonces oyó pasos, pasos suaves, descalzos, en el techo. No durmió, no comió. Durante 2 días no abrió ninguna puerta. Pero la sonrisa ya estaba en su cara, y dolía. El tercer día fue al baño. Se miró en el espejo. La sonrisa seguía ahí, ancha, cruel, como si ya no pudiera cerrarla del todo. Y entonces vio algo en su garganta, un bulto, algo se movía. Intentó gritar, pero lo que salió fue risa. La policía lo encontró semanas después. Había señales de forcejeo, las cerraduras destrozadas desde dentro. Y él estaba en el sótano, sentado, amarrado a una silla con sus propias correas, la boca abierta, congelada en una sonrisa imposible, sin ojos, solo cuencas vacías, y en la pared, con sangre seca, alguien o algo había escrito: «Ella no se fue, ella despertó». El umbral de madera. Era una noche cualquiera, de esas que se pliegan al silencio como una sábana pesada. Mario se había acostado con ese hormigueo eléctrico en la frente que anuncia el insomnio, pero no tardó en abandonarse al filo entre la vigilia y el sueño. Y ahí, justo ahí, ocurrió. Primero fue un zumbido, como el canto de un insecto invisible, y luego la certeza absurda, pero total, de estar saliendo de su cuerpo. No lo soñó, lo supo.
El cuarto quedó abajo, como visto desde una cámara en el techo. Su cuerpo, inmóvil, boca arriba, con la sábana torcida, se veía menor, casi frágil. Flotaba, o algo parecido, sin peso, sin calor, sin sangre. Sintió una atracción hacia la ventana, no física, más bien un tirón emocional, y sin esfuerzo la atravesó. La noche le pareció enorme y viva, como si toda la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Calle abajo, las farolas titilaban con una pereza enferma. Las casas dormían, todo parecía normal, pero no lo era. Un perro lo miraba desde la esquina, inmóvil. Su mirada era fija, pero no tenía pupilas, solo dos huecos profundos, como bocas. Mario siguió, incapaz de parar, como si lo llevaran. No volaba, no caminaba, simplemente se desplazaba, como el pensamiento. El tirón lo condujo al umbral. Era una puerta de madera, de roble viejo, anclada en medio de un campo vacío. Nada más, ni bisagras ni marco. Solo la puerta, cerrada, con marcas de garras talladas profundamente en la superficie, como si alguien hubiese querido salir. Mario no sintió miedo, no aún, solo una atracción sorda, como si su nombre estuviera escrito en la madera, pero en un idioma que no sabía leer. La abrió. Al otro lado no había campo. Había un pasillo de piedra negra, sin paredes, suspendido en el vacío. En las paredes invisibles se oía murmurar, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, justo en el límite de lo comprensible. Nombres, fechas, preguntas sin respuesta. Caminó. Las voces se callaban a medida que avanzaba, una a una, como si lo reconocieran. Al final del pasillo, una figura lo esperaba. No era una persona, era algo. Tenía la forma de un hombre, pero no proyectaba sombra. Vestía un traje polvoriento de otro tiempo. Tenía los ojos cerrados, pero parecía verlo. «¿Por qué has venido?», dijo con voz de cuenco vacío. Mario intentó hablar, pero no tenía boca, solo pensamiento. «No lo sé», pensó. «Mientes». El ser alzó una mano. Detrás de él se abrió una grieta en el aire, como si el mundo se resquebrajara por una costura mal cosida. Al otro lado, Mario vio algo imposible, su propio apartamento. Pero no como lo dejó. Estaba lleno de figuras, decenas de ellas, paradas. En su salón, su cocina, incluso una sentada en su cama. Todas tenían su rostro. «Estas son las versiones que vinieron antes que tú», dijo la figura. «Algunas no volvieron, otras no eran bienvenidas cuando regresaron». Mario sintió por primera vez el miedo real, el que no viene de fuera, sino que nace adentro, en el hueso. ¿Estoy muerto? No aún, pero lo estarás si abres la siguiente puerta. Y la puerta apareció. Era idéntica a la anterior, pero sangraba por las hendiduras. Una sangre espesa, oscura, con olor a óxido y electricidad quemada. Mario quiso huir, pero en el plano donde estaba no se puede correr, solo decidir. Y decidió. La abrió y fue tragado. El siguiente espacio no era un lugar, era una mente, un laberinto de habitaciones pequeñas con luz intermitente. Dentro de cada una escena. Un niño llorando ante un armario, una mujer que no parpadea mirando la pantalla de un televisor apagado, un hombre enterrando su propia cara en un jardín sin tierra. Cada sala parecía parte de una memoria que no era suya, pero que reconocía. «Esto no es un sueño», pensó. «Es un cuerpo. Estoy dentro de alguien o algo». En una de las habitaciones, una figura encapuchada lo esperaba. No tenía rostro, solo una boca vertical de la que salía un hilo de voz. «Tú ya estuviste aquí, Mario.
muchas veces, solo que no lo recuerdas. ¿Qué es este lugar? La costura entre lo que eres y lo que no debes ser. La figura extendió una mano. Llevaba una llave de hueso. Se la ofreció. Abre la última. Y Mario entendió, aunque no supiera cómo, que esa última puerta no estaba fuera. Estaba dentro de él. Una puerta en el pecho, en el corazón. Se miró el torso. Ahí estaba, una endija fina, apenas perceptible, como una cicatriz reciente. La tocó y se abrió. Lo que salió no tenía forma. Era un murmullo, una culpa, un error nunca confesado. Era una noche, una calle, un golpe, una fuga, una vida robada y silenciada. Y ahora lo envolvía como un manto de niebla con voz. «Pensaste que podías huir en sueños», le dijo la niebla. «Pero el alma no olvida». Mario cayó al suelo inexistente. O eso sintió, y despertó. Estaba en su cama, de nuevo, sudando, jadeando, la sábana pegada al cuerpo. Todo era igual, pero no era igual, porque en la puerta del cuarto alguien estaba parado, quieto, él mismo, con el rostro en blanco y los ojos abiertos. Mario no gritó, no pudo, porque el otro Mario se acercó en silencio y se metió en la cama. Y él, paralizado, vio cómo su doble se colocaba exactamente en su lugar, cerraba los ojos y dormía. Mario intentó gritar, nada, ni una sílaba. Quiso moverse, ni un dedo, y entonces lo entendió. Él ya no estaba en el cuerpo, ya no era el que soñaba, era el que había sido soñado. Desde entonces flota, por los techos, por las noches. Observa cómo el otro vive, come, sonríe. A veces se asoma a los espejos y ve que el reflejo lo reconoce, pero no hace nada, solo espera, porque una noche, él lo sabe, el nuevo cuerpo también querrá dormir, y entonces el umbral volverá a abrirse, y quizás, él vuelva a cruzarlo, o quizás no.